Ok. Hola compañeras y compañeros que nos ven desde las distintas redes de Facebook, donde se va a estar transmitiendo este live, desde el Grupo de Acción Revolucionaria, de la Juventud Revolucionaria y desde Rosas Rojas. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Dulce, tengo 24 años y soy militante de la organización feminista socialista Rosas Rojas. También hoy está junto a mí mi compañera Olga Rosas, que también es militante de Rosas Rojas. ¿Te puedes presentar, Olguito? Sí, gracias, Dul. Hola, mi nombre es Olga Rosas, ya lo comentó mi compañera Dulce, tengo 31 años, igual soy militante de Rosas Rojas. Adelante, Dul. Bueno, muchas gracias, Olguito. El día de hoy nosotras vamos a hablar a partir del libro de Engels como tercera sesión. Es la sesión de la escuela conmemorativa de Engels. Vamos a hablar sobre parte de su libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde abordaremos el tema del patriarcado y el origen material de la opresión de la mujer. Esperemos que puedan seguir hasta que se concluya el live y que se sumen ahorita más compañeras y más compañeros. También que nos dejen sus comentarios y recordarles que este live tendrá una duración de 1 hora. También, por último, queremos invitarlos a que esta sesión la puedan seguir inscribiéndose a, a la sesión cerrada en donde podemos profundizar más sobre el tema, pero para eso es necesario que se inscriban, ya que de esa forma a sus correos les llegará un, un correo donde vendrán los materiales que son las lecturas y el enlace de la sesión. Queremos decirles que el formulario para que puedan inscribirse viene en la descripción del video, entonces pueden ir ahorita o concluyendo el live para que puedan llenar el formulario y de esta forma el día jueves 17 a las 5 p.m. tengan ya todos estos materiales y tengan el acceso al enlace para que podamos profundizar y ahí sí puedan vertir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y que nosotras ahí estaremos llevando a cabo. Entonces, bueno, ya iremos comenzando para no alargar más el tiempo. Le doy primeramente la palabra a mi compañera Olga Rosas, quien tocará como primer tema el desarrollo de los elementos históricos y antropológicos de las sociedades, de la sociedad prehistórica. Adelante, Olguita. Gracias, Dul. Bueno, pues principalmente quisiera anunciar pues que esta gran obra, pues así la consideramos, bueno, consideramos, fue dada a luz en 1884, solamente para contextualizar, pues la cual fue basada en las notas de Marx y principalmente en el libro de la sociedad primitiva del antropólogo Henry Morgan. Eh, pues esto haciendo un análisis histórico de lo que es la estructura familiar y las relaciones sociales que de ellas desprenden, ¿no? Pues este libro estudia con mucha profundidad el tema del Estado, las relaciones que tiene el Estado
con la base económica y las relaciones económicas que tienen con el Estado y la familia. Y sobre todo, pues da cuenta sobre los estudios antropológicos y culturales que existían sobre el origen de la familia. Pero nosotros principalmente como feministas socialistas, pues hablaremos principalmente sobre los aportes que trajo Frederick Engels sobre el pensamiento feminista. Pues Engels explica científicamente el origen de la opresión de la mujer, esto desde que en la sociedad empieza a existir pues un excedente en la producción, ¿no? Posteriormente ya lo iremos comentando, pero solamente estoy dando como una introducción. Y bueno, pues este excedente, unos se adueñaron de dicho excedente y pues apareciendo así esta división de sociedad de clases, la propiedad privada y el Estado. Como una máquina de dominación de un sector de la sociedad sobre la inmensa mayoría, como actualmente lo conocemos. Y pues quedando la mujer en este proceso de desarrollo donde la mujer pasó a tener una función solo reproductiva en la sociedad y por tanto en desventaja con respecto a estas condiciones sociales y materiales de los hombres. Si bien al inicio del libro del origen de la familia de Engels nos habla sobre sobre este inicio de la vida humana, que está planteado por el antropólogo Morgan, donde nos da esta muestra de la evolución del hombre desde el salvajismo, la barbarie y la civilización, seguido por estos tres periodos de estadios, que es el inferior, el medio y el superior, pero que nosotros no nos centraremos tan detenidamente en ello. Esteban, ¿puedes mostrar la diapositiva, por favor? Bueno, aquí les mostramos esta diapositiva nos muestra como una gran, bueno, se hizo como una cronología, ¿no? De hecho, está dividida por colores, justamente para que no nos perdamos. En esta etapa del Paleolítico, como Engels nos lo menciona, que es el salvajismo, pues en estos estadios anteriores de la sociedad que nos comenta Engels en su obra, la producción era esencialmente colectiva, es decir, no existía como actualmente ahora nosotros conocemos la familia, ¿no? No había como un rol establecido tanto en la mujer como en el hombre, no había un trabajo separado, como ahora lo conocemos. Pues antes en estas sociedades, tanto las mujeres como los hombres, en esta etapa primitiva, se organizaban en tribus nómadas, los cuales pues se dedicaban solamente a la obtención del sustento. Esto pues mediante la pesca, la caza o la recolección, ¿no? Estos integrantes solamente se basaban en intercambiar los bienes en base a un principio de cooperación simple. Esto los motivaba a que hallaban un estado de desamparo frente a los peligros de la naturaleza. ¿A qué me refiero con peligros de la naturaleza? Pues si bien habían cambios climáticos, los animales también, ¿no? De hecho, al inicio del libro nos dice que pues el hombre vivía en los árboles, ¿no? En la cresta de los árboles, justamente por este tipo de peligros de la naturaleza. Y pues aquí, por consiguiente, pues predominaba principalmente la escasez de alimento, ¿no? Pues en estas primeras sociedades de las que hablamos, las mujeres participaban de las tareas para la sobrevivencia en igualdad con los hombres. Es decir, no existía una división sexual del trabajo. Además, tenían
pues sí, un lugar privilegiado, pues cumplían con un rol crucial en el de la reproducción de la especie. Es algo que, bueno, Engels y Marx, este tipo de sociedades lo llamó como lo denominó como el comunismo primitivo. Puedes pasar a la siguiente. Es, es, bueno, pues estas primeras sociedades que hablamos, ya lo mencioné, pues nos dicen que es el comunismo primitivo, como viene en la diapositiva. Este comunismo primitivo pues se basa ya en la organización comunal, en la que no existía una propiedad privada de ningún tipo, no se consideraba ni siquiera la tierra como un bien exclusivo de nadie. También pues carecía de la presencia del Estado. ¿Por qué carecía? Pues al no haber clases sociales, aquí todavía ni siquiera había clases sociales, ¿no? Pues no era necesario leyes que regularan la convivencia entre ellas, ¿no? Por eso se le denomina como comunismo primitivo, ¿no? Aquí, pues, tanto los hombres como las mujeres, mientras rudimentarias, hechas por piedras, huesos. Así que la única división del trabajo se daba en términos de capacidad física de cada quien. O sea, tanto hombres como mujeres podían estar cazando o recolectando, ¿no? Y permitiendo que las mujeres y los niños eh, pues puedan sobrevivir sobre sus propios medios. Eh, Eso sí me gustaría decir que, o sea, se protegía esencialmente, sí, a las mujeres embarazadas. Es decir, sí se les apartaba un poco, pero solamente al cuidado, porque, pues sí, si bien sabemos una mujer embarazada, pues no tiene tanta fuerza, o más bien sí necesita el cuidado, pues, de la propia tribu, ¿no? Y también las que amamantaban. Pero es importante mencionar que los niños que pertenecían a la comunidad eran cuidados por todos. O sea, sí había quienes amamantaban, quienes, bueno, las embarazadas se cuidaban, pero los hijos no eran, es decir, los hijos no eran de Dulce, los hijos no eran de Alfredo, o sea, los hijos eran de la comunidad. No había no había un hijo de cada quien, ¿no? Los hijos eran totalmente de la comunidad y pues cabe mencionar que en esta etapa, pues igual aún no había pues una acumulación de producto, es decir, pues vivían del día a día, ¿no? Eh, Posteriormente, puedes pasar a la primera, donde aparece la línea como del tiempo. Gracias. Posteriormente, si lo vemos aquí abajo, el salvajismo, el comunismo primitivo, se basa, bueno, aquí está como la línea sobre el salvajismo y una primera parte de la barbarie. Es decir, todavía en la barbarie, como a inicios, aún no existía como esta división sexual de trabajo, ¿no? Eh, Aquí, durante esta etapa de la barbarie, es donde empiezan apenas a configurarse las bases sobre la opresión de las mujeres. Eso es como a la mitad de la etapa del, del neolítico. Eso ya posteriormente mi compañera Dulce nos va a aclarar un poco más. Es donde se empiezan a configurar estas bases sobre la opresión de la mujer y es la etapa igual al neolítico, ¿no? Que coincide con la barbarie y el modo de producción asiática. Estas nuevas condiciones geoclimáticas pues van a permitir que en un momento determinado de la historia estas tribus comiencen a controlar la producción, es decir, que se llegue a un determinado control de las técnicas de explotación de la tierra. Aquí sí ya empieza a haber
unos pequeños avances de la explotación de la tierra y sobre todo de los animales también. Se comienzan a ocupar las zonas más fértiles, comienza un camino de las sociedades para el asentamiento. Esto de que controle la producción implica un sobreproducto, ¿no? O sea que un excedente estable derivado del control de la producción, aquí no hablamos de simples reservas como anteriormente en el Neolítico, ¿no? En el salvajismo. Aquí ya, aquí ya, aquí, es decir, los alimentos que solían antes guardar, que antes guardaban, eran para las épocas de escasez. Aquí ya va a haber o comienza a haber un sobreproducto de este tipo de alimento. Bueno, esto de hecho nos lo va a comentar un poquito más Dulce, por eso ahorita vamos a estar con ella, nos va a hablar más sobre la aparición del patriarcado y de las sociedades de clase. Adelante, Dulce. Gracias, Olga. Bueno, entraríamos con la primera diapositiva, que es donde está explicado la parte de las sociedades de clase, la historia, el inicio del patriarcado, la prehistoria y la metahistoria, que es a la que nosotras vamos a llegar, o dentro de nuestro programa que más adelante les vamos a mencionar, forma parte del feminismo comunista, ¿no? Entonces, bueno, así como nos viene mencionando mi compañera Olga, es como surgió el excedente y las bases materiales para que trajeran nuevas formas de vida. Aquí lo que va a ir pasando es que van a ir apareciendo una nueva división entre quienes producen y quienes trabajan. Y una pequeña minoría que no va a trabajar y vive a costa del trabajo ajeno. Estos son los que vendrían siendo el papel de las sociedades esclavistas, ¿no? Esto transformó la vida de las mujeres y ahí es donde comienza a existir parte de un inicio de lo que van a ser ahora las nuevas actividades de las mujeres, ahora que existía este excedente. Este se va a mantener a lo largo de las generaciones. Por eso las clases dominantes lo que querían era dominar la capacidad reproductiva de las mujeres para que los varones asegurasen su descendencia y así pudieran heredar sus riquezas y su poder político y militar hacia sus hijos verdaderos. O sea, lo que ellos querían era que dentro de estas comunidades, las mujeres pudieran tener solo esta capacidad de reproducción entre lo que nos mencionaba Olga, por ejemplo, donde los hijos y las hijas eran de todos y también existía esta parte de que los hijos y las hijas o los que ahora podremos llamar primos se iban relacionando, o sea, se hacían un matrimonio entre sí para que estas tierras quedaran dentro de estas mismas familias, ¿no? O sea, la riqueza se concentrara ahí mismo y se asegurara que sus hijos eran verdaderos de ellos, ¿no? De los hombres. Para lograrlo, esto fue necesario controlar, pues, por supuesto, el cuerpo de la mujer, como recluyéndolas al interior del hogar e imponiendo para ellas la obligación de la monogamia. Dentro de esto comienza a existir el papel de heredar tierras para que se queden dentro de las mismas familias, como lo que les mencionaba, y a lo que vendríamos llamando ahora, y que también en el libro se menciona, promiscuidad. Se lleva a cabo para que esto pueda funcionar así, ¿no? Nosotras no vamos a profundizar ahorita en este live tanto en eso, por eso es necesario que se inscriban para que podamos profundizar más allá sobre este tema
y es que ese es el punto importante y algo como muy enriquecedor del libro del origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, porque la explicación requiere esa profundización muy, este, pues sí, o sea, un análisis muy enriquecedor para ir comprendiendo las formas que van existiendo hasta llegar ahorita a la actualidad. Ahora, en la etapa de la barbarie, no está orientado esto a la supervivencia, sino es justo la transformación para hacer una mayor división de las clases sociales o lo que vendrían ya siendo empezando a entrar las clases sociales, ya que hay un control de la producción y que justo el cambio violento de la prehistoria a la historia en la diapositiva se puede observar esta parte de la línea de la prehistoria hacia la historia, en donde encontramos la división sexual del trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese punto importante que nos da pauta para brincar hacia la historia? Es la escritura, ¿no? Eh, y dentro de ella vamos a encontrar las sociedades de clase. Eh, entonces, como les venía diciendo, este cambio se da de manera violenta de la prehistoria a la historia. No fue como dame permiso, por favor, sino fue un proceso violento para privatizar la tierra y encaminar a la llamada civilización, ¿no? En esta va apareciendo un excedente, este excedente que implica, bueno, más bien, ¿qué implicación tiene a la hora de reconfigurar estas formas de organización social que se tenían y sobre todo qué influencia puede tener lo que llegaría como división sexual de trabajo, ¿no? Eh, bueno, pues ahora van a existir estas nuevas condiciones a las mujeres, donde se van a ver ahora más relegadas al ámbito de lo doméstico, a la reproducción y al cuidado de la familia, mientras que los hombres van a tener socialmente hablando más tiempo libre para desarrollar técnicas de la explotación de la tierra, mejorar esas mismas técnicas que ya conocían, asentar las que ya tenían, y ahí es cuando se empieza a crear la división sexual del trabajo, pero porque fueron las mujeres las que se vieron relegadas en el papel de la reproducción, que más adelante mencionaré, sobre el papel que sí tenían las mujeres dentro de la economía, ¿no? En la parte que Olga nos venía platicando de la prehistoria, en el paleolítico y en el neolítico, la parte de la prehistoria, ahí es donde las mujeres sí tenían un importante papel en la economía y en estas comunidades, ¿no? Aquí es importante mencionar que las mujeres, uno de los puntos claves que se tenía era que podían parir, ¿no? Y por ello se les tenía como cierto cuidado en esta fase. Sin embargo, al descubrir que quienes también yacían de ese poder eran los hombres para la reproducción, eh, pues fue cuando toman otra vez el papel ellos para tener a las mujeres de una forma oprimida, ¿no? En la existencia de la prehistoria, porque aquí no había lucha de clases, como lo decía Olga, existía la comunidad y el cuidado de las hijas y de los hijos entre todos. Hay que también recalcar la explotación del cuerpo de las mujeres, que siempre siempre ha existido, pero el capitalismo lo que hizo fue hacerlo producto con el uso ya del capital, ¿no? En el libro lo que se menciona es que esta parte de la sexualidad, eh, la explotación sexual del cuerpo de la mujer siempre había existido en las comunidades ¿por qué? Porque no existía esta parte de la monogamia, ya fue posteriormente, conforme se fueron consolidando,
pero que esa explotación ha existido siempre, ¿no? Y ahora poco a poco ha llevado o ha ido teniendo sus matices con la aparición de la institución familiar, que también más adelante voy a mencionar. Entonces, sin embargo, este tema de la explotación del cuerpo de las mujeres requiere pues también esa profundización para explicar este fenómeno de las familias y de cómo se fueron dando desde la comunidad, la consanguinidad que en su momento no importaba para crear matrimonios, por ejemplo, la promiscuidad, la poligamia, hasta la familia sindiásmica, que es la que nos va llevando a la familia que poco a poco va tomando ciertos matices a lo que actualmente conocemos y que tuvo gran influencia el Estado, es decir, bueno, en esa parte todavía no existía, en este caso la Iglesia, hablando del catolicismo, ¿no? Aquí ya se van necesitando de estructuras que garanticen la existencia sobre el producto social. Las primeras formas de propiedad privada sobre la tierra, sobre la distribución de lo que se produce. Tanto es así que ya es cuando se empieza a imponer la monogamia para las mujeres de manera muy breve. La familia sindiásmica era el régimen de matrimonio por grupos y también es la que va limitando y prohibiendo el matrimonio entre parientes consanguíneos, ¿no? En esta etapa, Engels menciona que el hombre vive ya con una mujer por un largo tiempo determinado, pero la infidelidad y la poligamia, perdón, sigue siendo un derecho para los hombres. Por lo tanto, esta evolución de la familia en los tiempos prehistóricos consiste en una reducción del círculo conyugal entre dos sexos, donde ya se empiezan a ir excluyendo lo que son los parientes cercanos, los lejanos y así sucesivamente, en el que ya no forman parte de esa comunidad o matrimonios por grupos. Por otro lado, también en esta parte de la familia sindiásmica comienzan los matrimonios por raptos y compra de las mujeres, ¿no? En este rapto de las mujeres se van ya encontrando indicios de la monogamia en el que el hombre que la raptaba junto con sus compañeros que ayudaban a realizar esta acción se utilizaba por todos, o sea, era utilizada por todos sexualmente, pero se queda con el que la rapta y así si se escapaba, entonces ahora pasaba a formar parte del otro hombre y dejaba de serlo de quien la había raptado al inicio, ¿no? Y así sucesivamente. Por otro lado, la acumulación de producto requiere de estructuras y sujetos para asegurarlos, de forma que se necesitan herederos y el control de la sexualidad femenina mediante pues esta monogamia, ¿no? Y se van tomando sus formas con ciertos matices. En este periodo, cuando los hombres, perdón, aumentaron su capacidad de poder en el grupo, a medida que crecía la producción y el control de la misma, al mismo tiempo lo que hacen es imponer esta monogamia para las mujeres y se consolida la herencia de la propiedad privada por vía de los hombres en esta nueva unidad económica familiar. Las mujeres aquí lo que va pasando es que van abandonando ya el papel activo de producción que sí tenían anteriormente. Sin embargo, las mujeres hay que recalcar que eran productoras y fueron las descubridoras, por ejemplo, de la agricultura, que era lo que les garantizaba que pudieran tener comida, de la alfarería, de la costura con ropa de pieles, la escritura y como se ve ahí en el esquema de la diapositiva, es la escritura y la división sexual de trabajo es la que brinca justo a la parte de la historia, ¿no? Que fue la ruptura en ese descubrimiento de la prehistoria hacia la historia y su consolidación de la formación de las sociedades asiáticas, esclavistas, feudalistas, del capitalismo e incluso ahorita que nosotras como feministas socialistas vamos en esa transición del socialismo, ¿no? Por eso cuando Marx dice que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, nos referimos justo a esa historia que se marca ahí en las diapositivas
nos referimos a todos los modelos productivos, desde el modo de producción asiático al esclavismo, al feudalismo y al capitalismo. Todas estas sociedades generaron las condiciones para que las mujeres estuvieran oprimidas. Sumaron a la, con esto sumamos la aparición de las clases sociales y es ahí donde aparece el patriarcado. Nosotras como feministas socialistas tenemos un programa de transición hacia el comunismo que más adelante mencionaremos y que parte de todo ese conjunto de esas sociedades de clases que vinieron existiendo y que muchas veces se dice que otras organizaciones llegan a decir que la lucha es únicamente contra el capitalismo, ¿no? Y que muchas veces el feminismo desvía esta parte de, eh, de la transición hacia el comunismo, ¿no? Pero nosotras decimos que no, porque solo la pequeña, porque decir que solamente se lucha contra el capitalismo, como lo vemos ahí en la diapositiva, es decir, que solamente se lucha contra una pequeña parte de la historia, que es un cacho de toda la historia de la humanidad, o sea, de todas esas sociedades de clase que estamos viendo, ¿no? Y eso es justo a lo que se refería Marx, ¿no? A todas ellas que fueron consolidando las clases sociales y el origen del patriarcado. En esta parte de la escritura, pues las mujeres al pintar la cerámica se dieron cuenta que permitía la comunicación entre ellos y entre ellas. Era la mujer una sujeta social que tenía un papel fundamental para la economía hasta hasta el feudalismo. En el patriarcado lo que se limita es justo este papel, ¿no? Y coloca a las mujeres solo en la reproducción para dedicarse a tener hijos y más hijos y más hijos, llegando al sistema capitalista, lo que hace es consolidarse esta parte. Sin embargo, le da una carga más. Ya no solamente es tener hijos y la reproducción de tenerlos, hijos, sino también las arroja el capitalismo a las fábricas porque los hombres se iban a guerras o seguían en esta parte del trabajo en donde las mujeres ya estaban excluidas. Entonces ahora, aparte de tener el papel reproductivo, también se suma el de la explotación sin dejar a un lado el otro, ¿no? El de reproducción. Y como este papel, el papel de la producción ya tenía tiempo que no se venía realizando o ejerciendo, pues dentro del sistema capitalista y dentro de estas sociedades no es valorado socialmente, ¿no? Y pues lo seguimos viendo actualmente. Finalmente, para concluir en esta parte, de manera general nos dice que existieron tres formas de matrimonio, ¿no? El salvajismo, que nos lleva al matrimonio por grupos hacia la barbarie, después el matrimonio sindiásmico, a lo que llamaríamos o a lo que nos llevaría a la civilización, la parte de la monogamia con sus complementos del adulterio y la prostitución, ¿no? Y entre la barbarie y el matrimonio sindiásmico existe la sujeción de las mujeres esclavas a los hombres. Esta sucesión pues nos lleva de una forma consecutiva al matrimonio en la que consiste que se le quita a la mujer cada vez más la libertad sexual, pero a los hombres no, ¿no? Y podemos decir entonces que el matrimonio en grupos seguía existiendo de alguna forma para los hombres, lo que para las mujeres sería un crimen o una consecuencia legal y sobre todo social, y lo seguimos viendo también actualmente, ¿no? En la actualidad también el hombre puede llegar a tener cierto número de mujeres, aunque esto legalmente quizá no sea en el sistema actual en el que nos encontramos permitido, pero si por el contrario la mujer lo realiza, sí es castigada con consecuencias legales y sobre todo sociales y morales, ¿no? Entonces, bueno, para esto, como les mencionaba, esta parte de la transición de la prehistoria a la historia
en la aparición de las sociedades de clases, cuando empiezan a existir las clases sociales y con ello surge el patriarcado. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a explicar es la parte del capitalismo y el patriarcado, y puede comenzar mi compañera Olga con esta parte del tema. Ok, gracias, Dulce. Sí, sí, nos pones a las dos. Bueno, bueno, pues esta reorganización de producción que bien ya nos menciona Dulce y de la familia, pues fue paulatinamente configurada y que las mujeres es importante, bueno, que se diga que las mujeres de la historia, de la prehistoria, perdón, pues desconocían, ¿no? O sea, no tenemos, bueno, no sé, tal vez algunas compañeras puedan decir o no sé, ¿no? Por qué las mujeres en ese momento no se oponieron, ¿no? Como a ese tipo de cambios, pues no se oponieron, bueno, más bien no había estas compañeras, pues no sabían de las implicaciones futuras, pues para las mujeres. Pues estos, más bien sus esfuerzos de las mujeres en la prehistoria, pues iban más que nada encaminados a desarrollar pues una actividad dentro del grupo, ¿no? Para la conservación pues de su misma, pues, de la misma especie. Eh, y bueno, pues esto del excedente que nos menciona Dulce, del control de esta producción, qué importancia tenía para la creación de un sistema esclavista, es decir, de la existencia de esclavos, pues entendemos que las sociedades en las que anteriormente ya mencionamos, pues no existía un sobreproducto, ni un excedente de alimento, ni de medios para aprisionar a otros, ¿no? Es decir, anteriormente, pues no mencionamos pues un esclavismo. A este tipo de sociedades, pues eran orientadas básicamente pues a la supervivencia misma, ¿no? No se podía dar pues esta esclavitud, no necesitaban de medios para alimentarlos, ¿no? Eh, se podía dar la esclavitud solamente eh, bueno, se obligaba, cuando había ya esclavitud más bien, se obligaba a trabajar y y es en el momento en el que es la etapa de la esclavitud, nos da a entender la obra en el estatus que la mujer ya venía desarrollando anteriormente en el periodo de la barbarie, ¿no? Es decir, la etapa en que las mujeres ya estaban relegadas a este ámbito privado. Aquí ya empezaban justamente como lo dijo Dulce, a ser propiedad privada, ¿no? Y como lo veníamos mencionando anteriormente, a este servicio privado, es decir, esta esclavitud se basa en la pseudoesclavitud que anteriormente existía. Cuando hablo de esclavitud, eh, hablo como un sistema de producción, que quede claro, o sea, que no como de una existencia puntual del esclavo, ¿no? Eh, pues estas nuevas sociedades necesitan asegurar el trabajo y necesitan servirse de este trabajo para mantener este modo de producción. Y es así como fue avanzando, más bien fue surgiendo el capitalismo. O sea, necesitaban de, de los esclavos para este modo de producción y empiezan a conquistar, y ellos más bien comienzan así a conquistar nuevos territorios cercanos, los cuales pues no estaban tan desarrollados, ¿no? Eh, Igual un punto importante aquí es el papel que tuvieron las mujeres. O sea que en la esclavitud, en esta época, sobre todo, tienen un carácter de género pues muy marcado. Eh, ¿Para qué se necesitaban las mujeres? Ya lo mencionó Dulce. Pues
estas sociedades empleaban a las mujeres en muchas actividades, como en el tejido de la lana. Igual ellas realizaban los cuidados de los animales del ganado. Aquí incluso algunas ya eran orientadas, por así decirlo, pues a la prostitución. Sí, a la prostitución, muy parejo a lo que es la institución pues de la esclavitud. Está, está la institución del concubinato. El concubinato pues también es una figura orientada a la manutención de este sistema eh, de producción, ¿no? Eh, pero, que, pero que sobre todo para asegurar la propiedad privada y la herencia. Es decir, que aquellas familias que no podían tener descendencia de una forma natural, por así decirlo, pues buscaban a una concubina, es decir, a una esclava que pudiera garantizar pues esta descendencia, de forma en la que la concubina, pues, bueno, la esclava tenía los hijos, pero estos hijos pues ya no le pertenecían, pues se los entregaba a las familias de los aristócratas, ¿no? Es decir, a la familia pues que tenían un nivel socioeconómico alto o una jerarquía. Más bien aquí ya estaban marcadas las jerarquías. Sí, y bueno, ya estamos aquí en la parte en la que se va desarrollando ya una sociedad de clases que surge en los primeros pueblos agrícolas y ganaderos, ¿no? Una vez consolidada la división por clase, las mujeres aristócratas no ocuparon la misma posición que las esclavas o las campesinas, sino participaban en la parte del séquito, mm, sí, del séquito de sirvientas y eran dependientes de los hombres aristócratas. Entonces, lo que vemos es un proceso de complejización y de diversificación del trabajo y de las relaciones humanas. Aquí ya no hay un conjunto del trabajo colectivo, sino que hay esclavos, o sea, hay unos que no se sirven de las esclavas para nada y que ni siquiera se sirven del excedente de la misma manera. Es decir, empiezan a haber opresores, que es el clan que coopta a los esclavos, y los oprimidos, que son los esclavos y las esclavas, ¿no? Esta introducción de la esclavitud es letal para las mujeres, ya que las mujeres aquí comienzan a ser desplazadas de las tareas que llevaban a cabo en las etapas anteriores que mencionábamos. El esclavo toma las tareas de cuidado de los cultivos y estos cultivos ya no son como anteriormente, que eran un pequeño huertito, ¿no? Sino que es la ganadería y la agricultura, es decir, había una diversificación de trabajos y esos trabajos empiezan a tener jerarquías, como lo mencionaba también Olga, y las mujeres empiezan a ser desplegadas de todo tipo de trabajo. El arado en la tierra era anteriormente llevado a cabo por las manos de las mujeres, pero en esta etapa pasa a ser arrastrado por los esclavos, que ya eran a manos de hombres, y ya que empiezan, como les decía, ya no son huertos chiquitos, sino ya empiezan a ser arados enormes, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, nos preguntaríamos, ¿qué tiene que ver el capitalismo con el patriarcado y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Pues el capitalismo patriarcal como un sistema político, social, ecológico, cultural, sexual que más bien se sostiene con la explotación de la clase trabajadora en esta sesión con la explotación del cuerpo, de la fuerza del trabajo, pues de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y pues como lo hemos ido desarrollando anteriormente, bueno, en el live, el patriarcado se relaciona pues más bien, y se consolida con la historia de la lucha de clases, ¿no? Como
cómo es que se va desenvolviendo esta misma en el papel reproductivo de las sociedades. Cómo es que, perdón, el papel productivo y no productivo de la mujer. Cómo es que la mujer de ser productora pues pasa también a tener roles sociales impuestos que se consolidan en el capitalismo, en donde surge el Estado como institución de la desigualdad de clases, ¿no? Y de la propiedad privada. Pues las clases se van, que van transformándose, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a la actualidad, en donde ya existe explotadas y explotados, oprimidas y oprimidos, y que fueron pues manteniendo durante este proceso histórico Sí, que anteriormente mencioné. sí, y justo, y quiénes son estos principales actores del Estado que está conformado por las principales instituciones opresoras, ¿no? Que son el gobierno, la iglesia y los empresarios. No es como nos dicen durante toda nuestra vida escolar, que es eh, la población, gobierno y territorio, ¿no? Sino que el Estado es el gobierno, la iglesia y los empresarios. Y el Estado, como lo vemos en la actualidad, es el que está y el que va a estar garantizando las riquezas de pues estos últimos, ¿no? De los ricos, manteniendo sus riquezas por medios del trabajo de otros y de otras, en este caso del trabajo de las mujeres, eh, eh, y sigue como reproductora de hijos e hijas y también como trabajadora, ¿no? En su mayoría no asalariada, explotada o con una desigualdad económica diferente a la de los hombres. En el cuidado y con la responsabilidad de la educación familiar y van recayendo todas estas cargas sociales que se le van imponiendo a las mujeres, ¿no? O sea, no solamente está eh, en este papel del Estado, no solamente la mujer ya también va a ser reproductora, sino también empieza ahorita, como lo vemos actualmente, en la cuestión de que tiene que tener el cuidado materno, familiar, también ser trabajadora, muchas veces trabajadora del hogar, o sea, que no es valorado socialmente y que no es pagado, o quienes trabajan y no cuentan con seguro, prestaciones y toda esta desigualdad que vemos en la actualidad, ¿no? Ahora pasando ya al análisis del contexto actual y de la importancia de la lucha de la mujer desde la perspectiva marxista de clase y revolucionaria, Olguito también nos va a hablar un poco más sobre eso. Gracias, Zul. Sí, pues bueno, esto, pues justo como lo dice Dulce, nos ayuda a dar un análisis del contexto actual y de la importancia de la lucha de las mujeres desde una perspectiva marxista y de clase revolucionaria, pero no solamente de las mujeres, ¿no? Pues ahora este contexto actual y es que las aportaciones desde esta teoría y el pensamiento marxista ha contribuido pues enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendiendo esto como parte de un cambio social, no solo para las mujeres, sino para toda la clase proletaria, ¿no? Pues la historia nos muestra un proceso de lucha, no solo de lucha, sino de lucha de clases, la lucha del proletariado para liberarse de estas opresiones y de esta explotación en las que vivimos en la actualidad, ¿no? Y pues traigo bueno, a colación, bueno, no a colación, sino en este contexto actual de pandemia, de confinamiento en el que nos encontramos, el sistema capitalista pues ha moldeado grandes contradicciones, ¿no? Sabemos que es
se ha contradecido enormemente. Y, por ejemplo, donde actualmente pues nos dice, ¿no? Que debemos de quedarnos en el hogar, ¿no? O sea, debemos de resguardarnos, pero ello nos obliga a trabajar, ¿no? Fuera de casa. ¿Por qué? Porque los salarios no alcanzan para sostener a las familias. Entonces, tanto mujeres como hombres, pues nos vemos obligados a salir fuera de casa, ¿no? Para trabajar, porque justamente estas son una de las primeras contradicciones a las que nos está moldeando este sistema capitalista, ¿no? Quédate en casa, pero si me quedo en casa me muero de hambre, ¿no? Entonces, pues tienes que salir a trabajar, ¿no? Porque entonces el salario que yo recibo, que aparte a muchos, pues fue reducido justamente por este confinamiento, pues menos me va a alcanzar, ¿no? Y pues este sistema capitalista y patriarcal igual nos dice que las mujeres deben de criar a sus hijos, pero ni el propio Estado ni este propio sistema capitalista pues provee guarderías gratuitas en los trabajos, ¿no? En nuestros trabajos. Bueno, yo ahorita actualmente no soy madre, bueno, no lo quiero ser, pero pero no, o sea, eh, les dice a las madres que cuiden de las crías de los hijos, pero estos mismos se están contradiciendo, porque si me estás diciendo, tú, Olga, cuida a tus hijos, ¿en dónde estás tú dándome, por ejemplo, estas guarderías gratuitas en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, igual a los jóvenes, pues se les dice que en este sistema se les dice que deben de ser libres, se deben de independizar de los padres, progresar, estudiar, pero después pues se encuentran con un pinche golpe en la pared, ¿no? Donde con este trabajo, o sea, se topan con el trabajo precarizado, con las con la flexibilización de los sueldos de miseria y de la inestabilidad de los contratos pues temporales que ahora la juventud pues nos venimos a topar, ¿no? O sea, ya no tenemos, muchos de estos no tenemos ni siquiera prestaciones, ¿no? Así que tienen que quedarse muchos de estos, pues, a vivir con los padres hasta muy grandes, ¿no? Porque, pues, en esta realidad, en este sistema capitalista, no, es distinto, ¿no? Y también pues nos dice que las mujeres pues somos como así lo dicen, no somos el sexo débil, pero que cada vez son más los logros, los hogares mantenidos por las mujeres solas, pero que además cuando el capitalismo descarga sus grandes crisis, como ahora lo vimos durante la pandemia, pues las carga sobre las familias de obreras, ¿no? Las mujeres están y las mujeres pasamos a la primera fila de la lucha y son los que estos sistemas, estos patrones bueno, tienen miedo eh, por eso nos reprimen, bueno, las mujeres están en la primera fila de la lucha y son las que nos tienen miedo, tanto patrones como jueces, como los políticos de este régimen, ¿no? Si Trotsky nos decía que la crisis social con su cortejo de calamidades gravita con el mayor sobrepeso de las mujeres trabajadoras, ellas están doblemente oprimidas por la clase poseedora y por la propia familia, ¿no? Pero para llegar a nosotros como mujeres, para llegar a esta emancipación, solo se puede conseguir sobre la base de una revolución socialista que acabe con el dominio de estas clases, de una clase sobre otra, que acabe con esto que venimos comentando Dulce y yo, ¿no? Con esta lucha, esta sobreexplotación, esta explotación que nos han
pues aplastado, ¿no? Y es por ello que llamamos a la más amplia movilización de mujeres. Muchas mujeres nos seguimos movilizando para luchar en conjunto y, y nosotras queremos ampliamente movilizarnos para luchar con un programa que nos permita desplegar esta energía revolucionaria de la clase trabajadora en la alianza, obviamente con los compañeros, con el pueblo y sobre todo con los sectores oprimidos. Sí, y desde el materialismo científico y en la actualidad luchamos por esta emancipación de la mujer, que también parte de nuestro programa político en el que decimos y que hemos venido mencionando en la sesión que la mujer no nació oprimida, ¿no? En esta parte es importante decir que la mujer no siempre ha sido oprimida y que lo vimos, por ejemplo, en las diapositivas en general, en donde ella también formaba parte de la producción, pero que esta opresión va de la mano con la historia y el surgimiento de la opresión y la explotación. Esta opresión viene de la raíz económica como base para conseguir su liberación con la abolición de la propiedad privada, en donde se proporcione a toda la sociedad estas responsabilidades domésticas y familiares en conjunto que actualmente recaen únicamente en las mujeres, ¿no? En el papel de las mujeres. Y las mujeres, decía Marx, algo así como que las mujeres podrían romper estos roles sociales domésticos y de cuidado para crear y construir como sujetas sociales productivas de la sociedad y no solo como reproductivas, ¿no? Donde tengan el pleno ejercicio de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, el acceso a la educación, a garantizar su salud, al acceso a este, a garantizar su salud, el acceso a un trabajo con seguridad y pagos favorables para cubrir pues sus necesidades, ¿no? Nos damos cuenta que actualmente el tema, por ejemplo, del aborto, su legalización y despenalización no es un tema prioritado para el gobierno y no solo para el gobierno actual. Nosotras mencionamos que más bien es una deuda histórica con los gobiernos anteriores. Garantizar también la seguridad de las mujeres, como a principios de años no se ha hecho, y por el contrario se han quitado presupuestos a instituciones que eran acompañantes o, por decirlo de alguna forma, arropadoras de mujeres, ¿no? Los gobiernos de derecha siguen decidiendo por los cuerpos de las mujeres y lo hemos visto en los últimos meses en la actual en el en la actual pandemia, en el actual contexto, los gobiernos de derecha se han posicionado en contra de estos derechos sexuales reproductivos o de esta decisión sobre sus cuerpos, nuestros cuerpos y también sobre la educación sexual, ¿no? Lo hemos visto en diferentes estados y también no solamente para nosotras como mujeres, ¿no? Sino también para las generaciones que vienen. En vez de garantizar el acceso integral a esa misma educación sexual, por ejemplo, en Monterrey lo hemos visto, se han venido colocando diferentes iniciativas en las que quieren imponer o colocar dogmas en vez de colocar una perspectiva social feminista en donde todas aquellas creencias se queden en lo privado y más bien en el ejercicio legal hagan cumplir estas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo en el estado de Oaxaca se ha despenalizado el aborto y se ha rechazado en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Querétaro, por una falta de acuerdo a nivel legislativo y a nivel federal y local. Y pese a las movilizaciones que nosotras hemos estado realizando de agitación durante los últimos 2 años, en la aparición del movimiento de la Marea Verde por el aborto legal,
pese a esto y a miles de exigencias de mujeres, los legisladores y las legisladoras se siguen pronunciando en contra y cada vez, por ejemplo, en las fechas del 8 de marzo, del 28 de septiembre, el 8 de agosto, cuando nosotras exigimos que el aborto, o más bien demandamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, se legalice y se despenalice, ellas y ellos solamente salen a hablar y a pronunciarse a favor del aborto legal, pero en la práctica no se lleva, ¿no? Y hace apenas en el mes de julio, decían que comenzaban el segundo periodo de sesiones en el Congreso, donde se harían uno de los temas primordiales que se iba a atender, ¿no? Lo del aborto, pero hasta la fecha y con el contexto actual de la pandemia seguimos sin ver pues resultados, ¿no? Entonces, bueno, para concluir y llegando ya a este final del live, Olga, ¿quisieras compartirnos tus conclusiones? Sí, gracias. Nosotros de Rosas Rojas pues sostenemos que esta obra de él sigue siendo un aporte y para el análisis del matriarcado y patriarcado. Pues esta explica los sistemas de explotación y es importante que pues, las compañeros que estén viendo este live pues le echen una leída, ya que nos panorama de una historia que no es contada, ¿no? Que no es contada ni siquiera pues en la educación, ¿no? Y que como feministas socialistas pues proponemos un programa político, como anteriormente lo venía mencionando Dulce, que muchas veces nos dicen que como marxistas nos basamos pues en un análisis meramente o únicamente económico. Pues más bien nosotras explicamos que el sistema económico es la base económica que reproduce esta opresión de las mujeres y que lleva también lo económico a cuestiones sociales, culturales y políticos. Si nos basamos en las clases sociales, pero no es lo único, no lo reducimos a esto. Y bueno, para esto presentamos un programa político de transición porque el socialismo aún sigue dentro de estas opresiones, ¿no? Bueno, seguimos todavía justo en esta transición, por eso en sí esa transición al comunismo, donde nosotras sí reivindicamos, por ejemplo, al Estado, pero al Estado socialista para distribuir la riqueza. Este programa es vigente porque tenemos un análisis no solamente económico, ¿no? Sino también lo hacemos desde lo político, desde lo social, desde lo cultural y que entendemos la historia y conocemos de ella la existencia, por ejemplo, de un matriarcado, ¿no? Tenemos conocimiento científico de que esto ha existido y por lo tanto no es algo como que se cuente que en algún momento pasó, pero no sabemos, ¿no? Sino que más bien tenemos, está documentado y que por lo tanto nosotras podemos buscar esa transición al comunismo en donde exista pues toda esta socialización de las riquezas, ¿no? Que nos dice que sí, nos dice entonces, como les mencionaba, que sí existió y por lo tanto la transición del programa político que nosotras proponemos hacia el comunismo puede ser posible y no como nos han hecho creer que no puede ser así o que es utópico o que no se puede llegar, ¿no? Eh, Nosotras, dentro de este programa político de transición al comunismo, proponemos, por ejemplo,
lo que hemos venido haciendo desde, en general, el Grupo de Acción Revolucionaria, la Juventud Revolucionaria y desde Rosas Rojas, la renacionalización de la industria energética, por la educación pública, la autodeterminación de los pueblos, la educación sexual integral, la despenalización y legalización del aborto, que es como un tema que necesitamos enfatizar y que llamamos a movilizarnos rumbo al 28 de septiembre en el Congreso para conquistar el aborto legal, seguro y gratuito, porque es parte del programa que proponemos y que Rosas Rojas y que ninguna otra organización lo hace. Y Rosas Rojas es una de las que ha llevado a este Congreso la iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados para despenalizar y legalizar el aborto, y es la que está pues ahora más avanzada por parte de la Comisión de Igualdad de Género, y solo falta la dictaminación favorable por la Comisión de Salud, ¿no? Entre otros más que vienen del programa político de transición, desde Rosas Rojas, los derechos políticos completos para la mujer, la conquista de la maternidad libre y voluntaria y el aborto legal, seguro y gratuito, la lucha contra la desigualdad y discriminación de las mujeres, derechos iguales para las mujeres trabajadoras, la lucha contra la triple opresión de las mujeres indígenas y una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? También nosotras dentro del programa exigimos la lucha contra el sistema heteropatriarcal y el control sobre nuestra sexualidad. Para esto, como último, nosotras como Rosas Rojas, feministas socialistas, llamamos a movilizarnos el día 28 de septiembre frente al Congreso para señalar que el gobierno y el Estado no siguen operando en contra de los derechos y de las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres. Con esto vamos cerrando y bueno, Olga. Bueno, antes quisiera brevemente que pues mencionar algo que es muy visible, ¿no? Que la fuerza de este movimiento de mujeres pues se ha visto muy reflejado por el hartazgo y la impunidad de la violencia en la que vivimos las mujeres, y que tiene por delante estos retos muy importantes para garantizar la conquista de las demandas que hemos hecho, ¿no? Y que debemos convertir este coraje y miedo y frustración en un ponente de movimiento de mujeres en las calles. Ya nada nos detiene. Que se convierta este poder político y que imponga por la vía de la movilización y de la organización este programa de lucha por las reivindicaciones más sentidas de todas nosotras, y que el movimiento de mujeres en este momento pues también tiene que luchar y poner en el centro de sus principios políticos la independencia política del movimiento de mujeres, tanto del gobierno actual, pero que también de los partidos de derecha. Pues ya lo mencionó Dulce, tenemos que marcar pues claramente que la derecha y sus partidos son una una alternativa para las mujeres, ya que tanto pues el PAN, el PRI, pues llevan a sus filas sangre de miles de mujeres que fueron asesinadas por el producto de estas políticas de militarización del país y pues supuestas guerras contra el narco. Tampoco debemos olvidar que ellos son responsables de convertir a México en esta fosa común que es hoy. Entonces, hago esta invitación tanto a mujeres también como a los compañeros a que nos organicemos y que luchemos contra estos sistemas, este sistema que nos oprime. Y bueno, ya como último, les damos pues unos asuntos generales que se estarán realizando en estos días. Pues primero la fecha de la sesión cerrada, aquí ya
va a haber como preguntas, respuestas, pues va a ser el día jueves 17, igual a la misma hora, a las 5. Mañana pues se tiene un meeting virtual. Esto es por la defensa de la educación pública y por la democratización de las diversas universidades, donde estarán tanto compañeras como compañeros a nivel nacional, donde tendremos saludos de compañeros de esta misma lucha sobre la manera internacional. En este meeting virtual, pues estarán tanto estudiantes de San Luis Potosí, de Colima, de Puebla, de la Ciudad de México, con compañeros de la ENA y de la UNAM, de la Juventud Revolucionaria, que es el sector que pertenece de nosotros, del GAR, ¿no? El día sábado empieza la Escuela de Formación Política de Rosas Rojas, compañeras que es importante politizarnos. Es por eso que como Rosas Rojas, pues lanzamos estas escuelas de formación política para salir también a luchar, ¿no? Y pues, y es ese mismo sábado, a las 5 también, nuestra compañera Magali Terrazas, dirigente de Rosas Rojas, pues estará en un conversatorio sobre prostitución. Es igual importante saber bien estos temas, ya que, ¿cómo se llama? Por eso ponemos esto en lista, ya que es importante saber qué pasa con la prostitución, ¿no? No podemos como solamente pues hablar por hablar sin siquiera tener como un panorama un poco más amplio. Sí, entonces, pues bueno, igual, por último, volver a recalcar el 28 de septiembre a movilizarnos enfrente del Congreso con un pañuelazo en este Día de Acción Global por el Aborto Legal, ya que estamos cansadas de que los diputados y las diputadas se pronuncien y no se dediquen a legislar a favor de nuestros derechos, ¿no? Entonces, nos estaremos movilizando ahí, ya salió la primera llamada y esperamos que las compañeras nos puedan acompañar. Y pues esto sería todo. Sí les recordamos que la sesión donde podemos ya debatir y construir y comentar sobre lo que vimos hoy será de forma cerrada, por lo que es importante que se inscriban y como les había mencionado al principio, está el formato para llenarse en la misma descripción de este live para que puedan tener los materiales que vendrían siendo las lecturas y el enlace para la siguiente reunión. Entonces, por nuestra parte, dentro de este tema de eh, del patriarcado y el origen material de la opresión de la mujer, pues agradecemos mucho que hayan podido estar en el live y pues sería todo. Mañana apoyar mucho a los compañeros del meeting virtual que se estará realizando mañana jueves 10 de septiembre a las 4 de la tarde para también lograr parte del programa político de transición sobre la educación pública. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.